Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal Neurocirugía.tv. Estamos haciendo un congreso de neurocirugía pediátrica con el director Griselda Ramírez, y hoy tenemos el placer de tener a Adrian Carceres Chacón, MD, el neurocirujano de San José, Costa Rica. Déjame introducir el panel antes de Adrian. Buenos días, Patty, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor Adrián. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Patricia Pacheco. Yo soy de Tarija, Bolivia, y he hecho la formación de neurocirugía infantil aquí en Buenos Aires, Argentina. Gracias por la invitación. Bienvenidos, Patty. Y Erika. Oh, está mute, Erika. Está mute. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy a la expectativa de ver la siguiente plática. Mi nombre es Erika Dalila Asensio Gil. Soy neurocirujana formada en la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente realizo mi práctica profesional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ok, bienvenidos, Erika. Y Marco. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Soy médico general. Egresé el año pasado de la Universidad Mayor de San Simón. Gracias por la invitación. Bienvenidos, Marcos. Ok, Adrian, gracias por participar. Es tu charla. Ok. Vamos a compartir el screen. Ok, ya ven mi pantalla, sí. Ok, ya no. Ya no. Ok, sí. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de participar en este congreso en línea de neurocirugía pediátrica. Me parece que es una gran oportunidad para compartir la experiencia a lo largo de América Latina y de resolver problemas que son afines y de suma importancia en el manejo del cuidado de los chicos, principalmente aquellos que están más discapacitados. Entonces, el día de hoy les voy a hablar acerca de la rizotomía dorsal supraselectiva en el manejo de la parálisis cerebral infantil. Bueno, lo más importante es comenzar a hablar acerca de qué tan importante es el problema de la parálisis cerebral infantil. Se dice que 1 de cada 323 partos termina con un problema de hipoxia perinatal. Y eso equivale más o menos a 17 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo a datos que se tienen de los Centros de Control de Enfermedades del CDC en Atlanta. Y lo más paradójico de esto es que a pesar de que hemos avanzado tanto en la medicina, en tantas áreas, particularmente en nuestros países en vías de desarrollo, la salud materno-infantil sigue siendo un problema de salud pública sumamente importante. Yo siempre le digo a mis residentes que cuando investigamos y vemos estos pacientes con parálisis cerebral infantil, si interrogamos a la madre, casi siempre nos vamos a encontrar una historia en la cual el sistema en alguno de los puntos falló. Falló en el cuidado perinatal, falló en el cuidado obstétrico, falló en el momento del parto, falló en las horas subsecuentes al parto. Siempre hay un eslabón del sistema que no está funcionando bien. Y curiosamente hay mucho énfasis, ¿verdad?, en el cuidado perinatal y todo, pero particularmente tengo que admitir que en mi país, como en muchos otros de América Latina, el cuidado obstétrico todavía deja mucho que desear. Y nosotros debemos de tener un papel activo en tratar de prevenir, porque desgraciadamente, aparte de que estos chicos son el producto de un error en el sistema, además son el patito feo del hospital. Es decir, a nadie le gusta ver los pacientes con parálisis cerebral infantil. El término común que brinca en la mente de aquellas personas que ven uno de estos chicos discapacitados en una silla de ruedas es un paciente secuelado, es un paciente que tiene algo y que la verdad es que me da mucha pereza verlo, no hay nada que hacer por él, ojalá se muriera rápido, y eso es algo que está muy distante de la realidad.
son una gran carga social, una gran carga familiar, ¿verdad? Son pacientes que, por decirlo así, muchas veces cuando tenemos chicos de recién nacido pretérmino que además tienen hipoxia perinatal, me parece que a veces los condenamos a vivir y que es toda una familia que gira en torno a un chico que, producto de sus necesidades especiales, incluso modifica la posibilidad de que nazcan hermanos futuros, ¿verdad? Porque la familia no quiere volver a embarcarse en la responsabilidad de tener otro chico si ya tienen un muchacho especial. Entonces, es un tema que tiene muchas formas de verse, muchas aristas que necesitan irse puliendo con el avance de la medicina. Entonces, el término de parálisis cerebral infantil es un término descriptivo para lesiones que son fijas, ¿verdad? Que ocurren en el útero en los primeros 2 años de vida. Y está traducido como un trastorno del movimiento y la postura. Y esto es muy importante saberlo porque, es decir, generalmente pensamos que parálisis cerebral infantil es equivalente a retraso del desarrollo psicomotor, pero podemos tener, como todos ustedes saben, pacientes que a pesar de que tienen incapacidad para mantener sus posturas o incapacidad para ejecutar movimientos voluntarios, pueden tener un déficit cognitivo completamente variable. Es decir, hay pacientes con parálisis cerebral infantil que tienen inteligencia prácticamente normal, ¿verdad? O incluso superior al promedio. Pueden darse diversas manifestaciones neurológicas, ¿verdad? De este insulto hipóxico perinatal. Es decir, un paciente puede empezar con un trastorno en su desarrollo locomotor y más adelante, además, desarrollar una epilepsia o más adelante desarrollar movimientos anormales, pero la lesión inicial es fija, no es una encefalopatía perinatal progresiva, sino que la regla es que sea fija. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Bueno, ya las mencionamos, la asfixia neonatal, ¿verdad? Los partos distóxicos, aquellos recién nacidos de pretérmino con madurez pulmonar, aquellos pacientes que desgraciadamente tienen hiperbilirrubinemia que no se detecta, las bilirrubinas cruzan la barrera hematoencefálica y producen lesiones, aquellos pacientes que son víctimas de sepsis neonatal y los pacientes en la infancia temprana que son víctimas de síndrome de Cáceres ahogado, accidentes cerebrovasculares, tumores del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, toxinas y trauma que puede ser tanto accidental como no accidental. De estos, pues también desgraciadamente tenemos algunos. El diagnóstico de la parálisis cerebral infantil nos va a asegurar que tengamos mayor posibilidad de éxito terapéutico, porque es importante saber de que hay enfermedades que van a ser progresivas, enfermedades de depósito, en los cuales nuestra intervención puede ser que se vaya deteriorando los resultados a futuro por la progresividad de la enfermedad. De estos pacientes con parálisis cerebral infantil, sabemos que los que mejores posibilidades de éxito tienen son aquellos que tienen hipertonía en los miembros inferiores, es decir, las paraparesias o las diparesias espásticas. Las hipertonías mixtas tienen resultados mediocres y hay que saber que no es factible hasta el momento mejorar muchos de los trastornos del movimiento. Ahora más adelante vamos a elaborar por qué el grupo mixto es particularmente complicado. Entonces, de los pacientes que tienen una lesión hipóxica perinatal, 50% desarrollan parálisis cerebral espástica. 25% tiene un trastorno adicional. Vean ustedes qué pasa, por ejemplo, en los infantes prematuros. Sabemos que como producto de la hemorragia intraventricular que se genera en el recién nacido de pretérmino, ¿verdad? Antes de las 26 semanas, la matriz germinal es un sitio que está expuesto a cambios metabólicos de temperatura, de la glicemia, de la oxigenación, de la hipercarbia, y todos estos pueden hacer que haya un incremento súbito en el retorno venoso y que eso genere una hemorragia. Y casualmente, en esta región donde se va a producir esa leucomalacia periventricular, los tractos de sustancia blanca que vienen bajando de la corteza motora, vienen y se concentran. Recuerden que después de la corona radiada viene el centrum semiovale antes de llegar a la cápsula.
Y casualmente ese es el sitio donde están más cercanos a la pared del ventrículo. Y por la distribución de las fibras, en las cuales las fibras lumbares y sacras están más cerca de la pared ventricular, pues vamos a ver que la afectación es más fuerte en los miembros inferiores. En los pacientes en los cuales ya están a término, vamos a encontrar que por accidentes cerebrovasculares, por hipoxia, vamos a tener que de igual forma hay un compromiso de la sustancia blanca, pero adicionalmente los ganglios basales sufren. Entonces, es decir, es más factible tener lesiones mixtas en los niños que están, digamos, prácticamente a término. Y de acuerdo al esquema de localización topográfica, vamos a ver que cuando hay afección de los tractos que bajan de la vía cortical piramidal, pues vamos a tener hemiplegias. Cuando es bilateral en los territorios de la cerebral anterior vamos a tener diplegias. Cuando son las dos cortezas, cuadriplegias. Cuando hay lesiones de ganglios basales podemos tener trastornos atetoides. También, dependiendo de las áreas, podemos tener trastornos discinéticos, ¿verdad? Como balismos o coriatetosis. Y si hay compromiso de la fosa posterior, pues tenemos trastornos con ataxia. Importante saber que las 30 semanas marcan básicamente una pauta para saber hacia dónde se dirigen, si antes de eso predominan las diplegias espásticas o si después aparecen además los movimientos involuntarios asociados. Y de nuevo, pues también hay que saber que el proceso de mielinización es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, que muchos tractos continúan mielinizándose. Entonces, esto es un tema de discusión en el cual hay muchos autores que prefieren esperar para hacer estos procedimientos funcionales de una forma más tardía, es decir, dándole alguna oportunidad al sistema para que madure y ver cuánto va a madurar y después intervenir. Nosotros particularmente somos de la idea de que si tiene un trastorno de tono, que como ya vamos a ver más adelante, hace que se consuma energía en forma excesiva por la hipertonía generalizada, que además va a colaborar para que las caderas se luxen, para que se den una serie de deformidades, preferimos hacerlo realmente temprano. Sentimos que es una forma de liberar el sistema. John, si quieres apaga tu teléfono, tu micrófono. Entonces, ¿qué tipos de hipertonía tenemos? Es importante establecer las diferencias. Podemos tener hipertonía por espasticidad, podemos tener adicionalmente rigidez, distonías y trastornos mixtos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Espasticidad la definimos como una resistencia al estiramiento de un músculo, el cual es dependiente del tiempo. Entonces, la forma más sencilla es entender ese fenómeno en el cual estamos estirando lento y gradualmente un músculo y de repente se libera el estímulo y se suelta, ¿verdad? Pero si estiramos nuevamente, incrementando la velocidad, vemos que se va incrementando el grado de espasticidad. Entonces, conforme es más rápido la velocidad de estiramiento, vamos a ver que la espasticidad es mayor. Y además sabemos que muchos de estos chicos pueden estar relativamente relajados, pero que el dolor, la temperatura, los ruidos del medio ambiente, el estrés, todo eso influye significativamente para que se incremente la espasticidad. La rigidez, ¿verdad? Se puede encontrar en los chicos, pero es muy raro encontrarlo como la rigidez del parkinsoniano, ¿verdad? Generalmente viene mezclada con coreatetosis. Y es una resistencia al estiramiento del músculo en la cual la velocidad con la que ustedes lo estiren no va a hacer que esto varíe. Y es producto, obviamente, de esa falta de interacción entre los agonistas y antagonistas. Y particularmente la rigidez no pareciera que se cambie con los estímulos del medio ambiente. La distonía, por el otro lado, son alteraciones involuntarias del movimiento, ¿verdad? Que lo hace que sean patrones estereotipados. En los chicos casi siempre empieza considerándose como un trastorno de movimiento, pero casi todas las distonías en los niños van a terminar con algún grado de hipertonía asociada, ¿verdad?
Casi siempre una de las características es que en esos movimientos reptantes, serpentantes o movimientos erráticos, si nosotros sostenemos una extremidad y la detenemos, en el momento que la liberamos, reasume otra vez ese patrón de movimiento anormal. Te dijimos que hay varias variantes, puede haber diplegias espásticas en ambos miembros inferiores, podemos tener hemiplegias, dobles hemiplegias, o incluso tetraplegias, que son las formas más severas de tetraespasticidad. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes? Bueno, hay varias formas. Uno es la Gross Motor Function Scale, que es una forma de saber cuál es el grado de limitación que la espasticidad le va a tener a nuestros pacientes, desde un nivel 1, en el cual los pacientes no tienen limitación, grado 2, que tienen que caminar con algún grado de limitación, ¿verdad? Utilizando a veces ortesis de soporte plantar, pero pueden lograr subir escaleras. Nivel 3 es aquellos pacientes que generalmente utilizan andaderas o muchas veces tienen que utilizar silla de ruedas, no tanto porque su marcha sea difícil per se, sino porque lo que hemos observado a lo largo del tiempo es que en vez de estar batallando, caminando con las muletas o con sus ortesis, se pueden desplazar con mayor facilidad. Le pasa lo mismo que los pacientes con mielo. Se desplazan con mayor rapidez utilizando sillas de ruedas tanto eléctricas como convencionales, pueden ir y venir a voluntad, mientras que si están con las muletas o la andadera, pues eso les consume mucho más energía y tiempo. El 4 es el nivel de discapacidad en el cual realmente no pueden caminar, ¿verdad? Si no es con asistencia de alguien que los está sosteniendo en la andadera, o si no tienen un dispositivo motorizado con un joystick, ¿verdad? Que los trae de aquí para allá. Y el tipo 5, bueno, es el paciente que está francamente dependiente, que va a tener limitaciones serias en su control motor. La otra forma de evaluar la espasticidad es a través de la famosa escala de Ashworth, que va de 1 a 5, ¿verdad? Y que la gradación Ashworth 0 dice que no hay espasticidad. La 1, donde hay un discreto incremento en el tono, o finalmente una resistencia mínima al final. En la 2 es parecida a la 1, pero con un poquito más de incremento de la resistencia. 3 más marcado, es un poco ambiguo. 4 muy considerable y 5 cuando la extremidad está completamente rígida. Entonces utilizamos estas tablas para saber derecho, izquierdo, inflexión, extensión, la articulación que estamos evaluando y el movimiento, el rango de movimiento pasivo y activo. De nuevo, utilizamos también estas variantes para evaluar la fuerza muscular. Ahora, es muy importante entender cómo es el contexto real de la fuerza muscular en estos pacientes. Hay pacientes con hiparesias espásticas que se sostienen de pie y logran dar algunos pasos como si fueran unas tijeras abiertas. Y obviamente, como las piernas están rígidas, les dan sostén. En el momento que nosotros quitamos la espasticidad, es decir, esa lucha, y los dejamos con su fuerza muscular real, muchos de estos pacientes no logran dar pasos. Entonces los padres interpretan como que con la cirugía lo que hicimos fue debilitarnos, y no, realmente lo que hicimos fue quitarle el componente espástico y dejarlos con su verdadera fuerza muscular. Entonces es muy importante aprender a reconocer qué es lo que tenemos enfrente, poder diagnosticarlo en forma temprana y poder entender, bueno, cuál es la naturaleza del padecimiento que estamos viendo. Pero más importante aún es considerar en el momento que vamos a preseleccionar quirúrgicamente, bueno, hay una buena red de apoyo familiar. Si estos pacientes no tienen una buena red de apoyo, por más cirugía que nosotros le hagamos, no va a haber un buen éxito. La familia está dispuesta a seguir el proceso de rehabilitación, muy, muy importante. La rehabilitación no es porque en nuestras sociedades se nos ha como inculcado el concepto de que la rehabilitación es algo en lo cual yo llevo a mi hijo a un centro para que alguien le haga unos ejercicios ahí 1 hora, 1 hora y media al día, y luego me voy para la casa y luego regreso otro par de veces a la semana. Eso no es rehabilitación. Realmente la rehabilitación es el entrenamiento de los padres en las diversas rutinas de estiramiento y fortalecimiento muscular para que ellos los ejecuten, obviamente supervisados
pero que lo ejecuten en la casa mañana, tarde y noche, para que realmente esa rutina de rehabilitación sea real. De nada sirve en países grandes en los cuales asisten a sus jornadas de rehabilitación una vez allá cada 15 días. ¿Qué van a ganar en una hora ahí de sesión? Realmente nada. Lo que tenemos que hacer es educar a estas familias, venir y decirle, mire señora, vamos a hacer este ejercicio con el niño, así es como vas a trabajar para ayudarle con la luxación de la cadera, así vamos a trabajar con el brazo, con la muñeca, y esto se lo vas a hacer tantas veces al día, tantas veces así. A ver, hágalo usted. Ok, ya vi cómo, no, mire, hágalo de esta forma. Ok, ya aprendió, ok, perfecto. Ahora es usted y va a volver la próxima vez y vamos a ver cuánto ha progresado. Luego, muy importante, ¿dónde va a convalecer este paciente después de la cirugía? ¿Cuáles van a ser sus circunstancias? Muchos de estos pacientes tienen severos trastornos de nutrición. Mucha gente piensa que el trastorno de nutrición, el hecho de que estén tan flacos, es producto de que su incapacidad para comer o de que tienen un PEC. Y realmente es el consumo metabólico tan elevado, producto de la contractura muscular voluntaria, ¿verdad? Pero necesitamos tener en consideración de que una vez que han sido operados, necesitamos que esa herida cierre bien, que se cicatrice bien, hay que alimentarlo en forma adecuada, entonces es muy importante saber dónde va a ir. Muchos de estos pacientes, como ya dijimos, tienen trastornos nutricionales producto de su problema de base. Entonces, ver entre los exámenes de laboratorio preoperatorios cómo están las proteínas séricas, las totales, las fraccionadas, cómo está la función hepática, ver si este paciente necesitamos, pues, tratar de complementar su nutrición antes de llevarlo a cirugía, ¿verdad? Hay otros pacientes que tienen escoliosis asociada o que producto de su discapacidad han desarrollado neumopatías de tipo restrictivo cuando hay escoliosis, ¿verdad? O neumopatías funcionales. Entonces, saber de que el paciente que tiene una neumopatía siempre hay que pedirle pruebas de capacidad pulmonar antes de llevarlo a sala de operaciones. De nuevo, cualquier cirugía que pretendamos hacer en la columna, antes hay que hacer unas placas para ver qué tan brava está esa escoliosis, cuál va a ser el sitio donde voy a trabajar. Y bueno, ¿cuál es la base anatómica de las risectomías dorsales? Nosotros lo que queremos es desconectar esta motoneurona gamma que viene de las fibras musculares, ¿verdad? Y que le lleva la información de qué tanto está contraído el músculo. Y nosotros en el momento que venimos y hacemos una desaferentación a través de los componentes sensoriales y desconectamos este circuito, automáticamente el tono mejora. La técnica quirúrgica, existen dos formas básicas de hacer risotomías. Existen risotomías que se hacen exclusivamente a nivel del cono medular, donde en ese espacio vamos a hacer la localización de las raíces, ¿verdad? Lo cual implica, bueno, tener conocimiento de región, pero además cirugía asociada. Oh, lo siento. Y existe... ¿Qué dice Adrian? Hola, Adrian. ¿Me escucha? ¿Escucharme? Sí puedo. Ok. Y tenemos las risotomías en las cuales hacemos laminectomía con laminoplastía multinivel. Ahora les voy a explicar las ventajas y desventajas de cada una. Obviamente, una vez que tenemos un acceso a la columna por laminectomía o laminotomía y que hacemos exposición, pues nos vamos a encontrar que está la médula, que están las raíces dorsales, que están los ligamentos dentados y la pía. Sin embargo, el sitio de trabajo de nosotros es en la cauda equina. Acá en Costa Rica, a lo largo de los años, ya les vamos a presentar las estadísticas, nosotros hemos ido perfeccionando lentamente, minimizando el número de pasos y hacemos laminotomías de 5 niveles con laminoplastía posterior, y realmente este procedimiento quirúrgico no nos dura más allá de hora y media, realizarlo de piel a piel. En este video les voy a mostrar básicamente cómo lo hacemos. Una vez que tenemos expuesto toda la cola de caballo,
se coloca un cotonoide y nos vamos a la zona de entrada de la raíz. Ahí, con 2 microganchos y con la ayuda del microscopio, podemos identificar el sitio donde entra, donde sale la raíz. ¿Lo ven ahí? Y en ese momento, cuando estamos trabajando allá, vean ustedes cómo es factible ver dónde está la raíz dorsal y dónde está la raíz ventral. En esa imagen, ahí en la cual estoy deteniendo, podemos ver dónde está la raíz dorsal y la caudal. Muchas personas opinan de que la única forma de saber cuál es la raíz dorsal y la raíz caudal es mediante electrofisiología. Nosotros logramos demostrar y presentamos este trabajo en el Congreso Internacional de Neurocirugía Pediátrica en Izmir, de que realmente con bastante cuidado nosotros podemos identificar la raíz dorsal sin necesidad de electrofisiología. Y si ustedes tienen algún tipo de duda de que lo que están llevándose hacia arriba es la raíz dorsal, pues muy sencillo, pueden utilizar un estimulador de nervio, ¿verdad? O incluso si no cuentan con este dispositivo, ponen el bipolar en su mínima intensidad y le dan un toque a la raíz. Si ustedes están en una raíz no motora, inmediatamente van a ver la respuesta muscular. Obviamente esto se hace con TIVA, ¿verdad? Anestesia total intravenosa. Entonces vean, se separa la raíz y una vez que tenemos la raíz dorsal aislada y que sabemos que la raíz ventral ahí la aparté hacia un lado, vean cómo la estamos haciendo hacia un lado. Me quedo exclusivamente con la raíz dorsal. Una vez que la tengo bien sujeta, entonces con el microgancho voy a separar esas fibras en un porcentaje variable que habitualmente va entre un 66 a un 75%. Realmente la diferencia no es tan marcada. De 2/3 a 3/4 partes de la raíz que logremos separar es más que bueno. Entonces ahí, vean ustedes, tengo la raíz, agarro el microgancho y simplemente con un movimiento, ahí separé 2/3 partes, ¿verdad? O digamos que 3/4 partes de esa raíz. Las fibras que están por abajo las bajo inmediatamente, me las llevo allá con la raíz ventral y ya tengo el 75% de las fibras aisladas. Esas fibras, venimos, las cauterizamos. Si tuviera una fibra motora, inmediatamente vería algún tipo de respuesta motora, que no la hay. Al hacer esto no se generan disestesias, no se genera dolor. Y posteriormente, con la microtijera, venimos y cortamos esa raíz. Si ustedes ven, realmente considero yo que es un procedimiento relativamente sencillo para el neurocirujano promedio. Es decir, que yo estoy como en una cruzada. Creo que estos muchachos con parálisis cerebral infantil se merecen mejor cuidado y que realmente el procedimiento quirúrgico que vamos a hacer no es un procedimiento tan complejo y ya van a ver que está realmente es muy baja la incidencia de complicaciones posoperatorias. Ahí me fui al foramen que sigue. Entonces, vean de nuevo, con el cotonoide aislé el resto de las raíces de la caudequina, tengo ahí la raíz saliendo en el foramen, la vuelvo a meter por debajo del foramen para agarrar exclusivamente todo el componente de esa raíz. Vean que ahí agarré el componente dorsal y se quedó el ventral. Ustedes dirán, ¿y cómo hace para saber? Ustedes verán que con la práctica esto se facilita muchísimo. Ahí se fue la raíz ventral para allá, me quedé con la raíz dorsal. Vean que ahí de una vez agarré y separé el 75% de las fibras. Ese 75%, si ustedes quieren, pueden verificarlo con su estimulador de nervio, con el bipolar a mínima intensidad. Lo coagulamos de nuevo. Y una vez que está bien coagulado, venimos y hacemos el corte con la microtijera. Y así a lo largo de la raíz L2, L3, L4, L5 y S1. L2 y L3 muy importantes, a veces incluso L1, cuando tenemos luxaciones dolorosas de cadera. Y así el resto de las raíces. El tema de la neurofisiología intraoperatoria. Durante muchos años se dijo de que estos procedimientos únicamente podían ser hechos guiados por neurofisiología.
pero estoy casi seguro que en muchos de los centros hospitalarios donde ustedes están, el simple hecho de tener el técnico de neurofisiología montando sus electrodos, o que venga el neurólogo y se meta a sala de operaciones, constituye toda una complicación, ¿eh? Y muchas veces no están seguros de qué es lo que están viendo, a veces es un poco incierto lo que sucede. Entonces, Paul Steinbock, que es el jefe de la división del Hospital de Niños de Vancouver, publicó resultados y luego posteriormente nosotros colaboramos con los nuestros y llegamos a la conclusión de que si se tiene cuidado y se sabe qué es lo que uno está haciendo en términos generales, es bastante seguro hacerlo sin fisiología intraoperatoria, que no es necesario estimular toda la raíz para saber cuáles fibras se van a cortar, que aleatoriamente con que seccionemos el 75% es más que suficiente para tener un buen resultado. A veces la neurofisiología intraoperatoria nos puede dar comportamientos inciertos. ¿Cómo se puede obtener esto? Bueno, para los que les interese y tienen este recurso, pueden hacer la consulta con sus neurofisiólogos locales. Si desean utilizarlo, pues estupendo. Yo los invito a que un buen día se animen a hacerlos en la neurofisiología y verán que es realmente muy, muy semejante. Aquí lo que decíamos, lo importante de seccionar las raíces de acuerdo a lo que queremos. Entonces, generalmente la sección es L2, L3, L4, L5 y S1. No queremos seccionar S2 ni S3 porque sabemos que con eso podemos acarrear una incontinencia. Entonces, realmente es muy importante limitarnos de L2 a S1. Excepcionalmente, seccionamos L1 cuando hay una cadera luxada muy dolorosa. Bueno, esos son requisitos para el monitoreo de las raíces, lo cual es un poco complicado. Este es el papel en el cual yo les mencionaba que se publicó desde el 2009, en el cual el grupo del Dr. Steinbock ya cuestionaba la necesidad de si realmente es necesaria la monitorización electrofisiológica y ver cómo realmente no habían P significativas que establecieran los grupos donde se utilizaron o no electrofisiología. Muy importante saber si existe realmente una deformidad poslaminotomía, ¿verdad? Porque mucha gente diría, bueno, es mejor hacer una laminectomía de un solo nivel y trabajar en el cono con electrofisiología a hacer una laminotomía multinivel y luego con laminoplastía. Realmente no se ha visto que la incidencia sea significativamente mayor en las laminotomías. Es muy importante después de la cirugía tener buena analgesia. En el caso nuestro, que los primeros 3 días ponemos a los chicos boca abajo para que no haya presión sobre la herida. Y por eso es que es muy importante lo siguiente. No escojan pacientes neumópatas. Un paciente que tiene problemas de secreciones, de tos o que tiene una traqueostomía boca abajo, tiene el rótulo de problemas ahí escrito por todo lado. No escojan pacientes con trastornos de movimiento. Es prácticamente imposible mantener un paciente boca abajo con trastornos de movimiento y lo único que va a pasar es que se les va a fistulizar porque pujan involuntariamente donde se apoyan y todo está empujando, entonces se les fistulizan. Entonces, habitualmente nosotros los mantenemos 3 días boca abajo, muchas veces los sedamos un poco para que estén más tranquilos, protegemos los puntos de presión, les permitimos que fluctúen de un lado al otro, y en el 4.º día les damos vuelta y los sentamos en cama el 5.º día. Les quitábamos antes los hilos en 10 días, pero últimamente hemos estado utilizando monocril intradérmico para asegurar de que se va a quedar un material de sutura ahí abajo y no hay que estarnos preocupando por dehiscencia de heridas. Recuerden que muchos de estos pacientes su condición nutricional pues no es la óptima. Y bueno, esta es la situación con la cual yo me encontré antes del 2004. Los pacientes que tenían espasticidad de este tipo, ¿verdad? Eran pacientes tratados con polifarmacia, en estas posturas distónicas terribles que me imagino que ustedes han visto. Imagínense la cantidad de energía que consumen estos chicos, ¿verdad? En esta contractura persistente, ¿verdad? No teníamos neurofisiología, era muy limitado. Hoy en día tenemos bombas de baclofen, pero su costo es prohibitivo, ¿verdad? No lo podemos utilizar en todos los pacientes. Teníamos una gran
población de pacientes, es decir, no solamente tenemos aquellos con disparesia, sino tenemos muchos pacientes como este, que me imagino que todos ustedes han visto, que estaban en situaciones verdaderamente lastimosas. Yo le digo que pareciera como que entran con una regla entre los brazos, un niño que está completamente espástico y que está sufriendo las 24 horas del día. Y que hasta el día de hoy, el concepto de tratamiento para estos pacientes era darles un medicamento que los sedara tanto que los mantuviera prácticamente dormidos, ¿verdad? Para que no estuvieran contracturados. Realmente eso no es una calidad de vida aceptable, ¿verdad? Entonces, ahí fue que comenzamos con esta situación. Entonces, vean acá, por ejemplo, esta chica preoperatoriamente, una paciente con disparesia, como hay un componente de debilidad, pero la espasticidad, vean ustedes cómo hace que donde den los pasos, hacen tijera y se les meten las piernas una frente de la otra. Ven, entonces, para ellos es imposible realmente desarrollar una marcha adecuada. ¿Cuáles son los factores de exclusión cuando ustedes están valorando estos pacientes? Pacientes que les han puesto Botox, denles una cita y se los traen 6 meses después para verlos sin los efectos del Botox. Pacientes que han estado operados recientemente están ante un reto metabólico grande, espérense que se recuperen de eso. Falta de cooperación con los planes de rehabilitación, desnutrición severa, capacidad pulmonar reducida, y hablamos de eso, los desórdenes hiperkinéticos y obviamente las enfermedades degenerativas con progresión. A lo largo de los últimos 10 años hicimos 165 casos con un promedio de 16 casos al año, 54% son hombres, 46% mujeres. El rango de edad de los 4 a los 14 años, vean que nosotros empezamos relativamente temprano, y esto ha ido cambiando. Ahora cada vez los hacemos más tempranamente, pero en aquel entonces queríamos esperar un poco, así es que el promedio era de 8 años. 96 casos de estos, 92 casos eran ambulatorios con 73 no ambulatorios. El tiempo operatorio promedio era de 136 minutos. La estancia promedio en el hospital es de 5.3 días y la gran mayoría de los pacientes tienen un seguimiento de casi 5 años. Vean ustedes cómo empezamos de una forma realmente modesta y conforme fuimos agarrando experiencia, fuimos incrementando el número de casos. Estoy casi seguro que en todas las situaciones de ustedes hay un montón de pacientes ahí afuera esperándolos para que se les realice este procedimiento. Como ya les dije, hacemos una laminotomía de 4 o 5 niveles, exponemos las zonas de la salida de la raíz del E12S1, identificamos la raíz anatómica, seccionamos el 75%, tenemos un cierre muy meticuloso de la dura madre, les ponemos Duragen, ahora disponemos de pegamento biológico, que también es un gran recurso. Recolocamos la tira de la laminotomía con suturas. Simplemente lo que se hace es que se hacen perforaciones en las láminas, se pasan hilos de Vicryl y se suturan con eso. No hay que complicarnos, no ocupamos alambres, mini placas, ni cosas complicadas. No les dejamos drenajes y los dejamos en decúbito ventral por 3 días. Utilizamos estas escalas de las cuales ya hablamos, ¿verdad? La Gross Motor Function Scale, la de Likert, y les dimos un puntaje. Y entonces vimos que realmente los resultados eran bastante satisfactorios, ¿verdad? Con una mejoría significativa en ustedes que de tener en promedio Ashworths que eran de 3 y 2, volvimos a 0 o a 1. Y en los arcos de movimiento hubo un incremento bastante significativo en los rangos de movimiento adquirido. En los grupos no ambulatorios también encontramos de que se redujo significativamente el dolor durante la rehabilitación, hubo un manejo de la postura mucho mejor, ¿verdad? Y que la impresión por aquellos que cuidaban a estos niños es que a los 6 meses el 87% sentían que habían mejorado y a los 36 meses 3/4 partes decían que estos pacientes eran mejores. Y vean esto que es tan interesante. Hay cosas que uno descubre en estos procesos. Apenas les quitamos esa lucha metabólica de contractura muscular sostenida en esos grandes grupos de las piernas, estos pacientes comenzaron a ganar peso. ¿Cuáles fueron las complicaciones? Bueno, como en todos los pacientes donde uno manipula las raíces,
8% hizo incontinencia urinaria transitoria, es decir, hicieron globos vesicales que habitualmente los cateterizamos, les dejamos la sonda, a los 8 días los empezamos a destetar de la sonda y muchas veces con solo eso fue más que suficiente. 2 pacientes hicieron un poquito de disestesias dolorosas, pero de un grupo de más de 130 pacientes fue realmente muy bajo. No tuvimos subluxaciones posteriores. Y relacionados al procedimiento, 8 pacientes nos hicieron fístulas de líquido cefalorraquídeo, que fueron en los primeros años. Esto lo aprendimos de que necesitábamos cerrar muy meticulosamente la dura, de que teníamos que seleccionar los que estuvieran mejor nutridos. 2 pacientes hicieron infección de la herida. Hubo 13 pacientes que hicieron dehiscencias superficiales de la herida sin que se comprometiera los planos por debajo de la aponeurosis lumbar, lo cual también lo atribuimos a que estábamos quitando las suturas de nylon en forma temprana. Entonces ahora utilizamos monocril y evaluamos un poco mejor la condición nutricional. Y uno de los pacientes nos hizo una neumonía. Encontramos, este no es de nuestra serie, pero vamos a ver, 7% de los pacientes ambulatorios nos hicieron una escoliosis, es decir, los pacientes que están de pie. Ahora, vean qué interesante esto. Cuando empiecen a hacerlo, se van a dar cuenta. Los pacientes que les liberamos el tono motor de esos grandes grupos musculares, no solamente los músculos dejan de consumir energía, sino que esos circuitos de reverberación central se liberan y mejora la dextricidad manual. Ustedes le preguntan y casi que la mitad de los pacientes les va a decir los padres, sí, mejoraron las manos. Ahora hace cosas que no hacía antes, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, pero ¿cómo? Si yo le hice una risotomía allá abajo, mejoraron las manos. Pues mejoran. También el 72% de estos pacientes mejoran o cesan de babear. Y todos ustedes saben el estigma social tan importante que representa el babeo. Entonces, también muchos de esos pacientes donde mejora el arco de la rodilla y de la cadera y los podemos sentar bien, pues van a tener muchos beneficios, menos úlceras, menos deformidades a largo plazo. Vean, por ejemplo, esta paciente por risotomía, cómo los arcos de movimiento están significativamente mejores. Hay que saber que muchos de estos pacientes, el arco no se va a abrir totalmente porque tienen articulaciones anquilosadas, pero si ustedes ven el tono, realmente está reducido. Si ustedes ven cómo movemos esas rodillas, lo cual antes era sumamente difícil, ¿verdad?, en estos chicos. Entonces, aquí la pregunta ¿es factible hacer estos procedimientos en pacientes en el tercer mundo? ¿Se pueden hacer sin neurofisiología? ¿Podemos seleccionar mejor a estos chicos? Por supuesto, claro que sí. Y una vez que logramos ayudarles en su proceso de marcha, simplemente seguir con la terapia. Y muchos de estos pacientes van a mejorar significativamente en su calidad de vida. Esto es una serie anterior. Vamos a ver, estos son la mejoría en la cadera, mejoría en las rodillas y los talones. Esta es una serie temprana. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que compartirles el día de hoy. Me gustaría saber de los diversos miembros que están acá en el panel, cuántas de las personas que están escuchándonos y que se dedican también a la neurocirugía infantil están realizando esto en otros puntos de América Latina, ¿verdad? Para conocer la experiencia de los demás. Y por otro lado, saber que cuentan con todo mi apoyo. Ustedes quieren empezar a esto, nada más me invitan, vamos y hacemos unos. Realmente no es un procedimiento excesivamente complejo, es simplemente saber cómo escoger a los pacientes, cómo darle seguimiento, cómo evaluarlos preoperatoriamente, cómo evaluarlos posoperatoriamente. Y verán que es muy bonito sentir la satisfacción de ver cómo estos patitos feos, ¿verdad? Cómo estos niños que han tenido
tanto estigma, mejoran significativamente su calidad de vida. Sí, muchas gracias, Adrián, por otra presentación comprensiva, completo, bien ilustrada. Ok, vamos a oír de los neurocirujanos. Hola, Patty. Profesor, ¿qué tal? No, comentarle que, a Dios gracias, nosotros en Buenos Aires, en un centro en el que tuve la oportunidad de estar, que es el Hospital Elizalde, del ex Casa Cuna, mi jefe, el doctor Yáñez, sí realiza la risotomía dorsal. La verdad que hemos tenido excelentes resultados. No usamos electrofisiología intraoperatoria, hay una kinesióloga que es muy buena, que está durante el procedimiento quirúrgico, quien va viendo la función motora en el momento de la estimulación, y según eso va seccionando las fibras, las raíces nerviosas, y los pacientes tienen un resultado increíble. Y felicitarlo al profesor Adrián, la verdad una charla maravillosa, increíble, y bueno, esperamos que en el resto de los países podamos hacer. Yo soy de Bolivia, y lamentablemente ahí todavía no se hace, al menos que yo tenga conocimiento, las risotomías dorsales. Gracias, Patty. Esta es la oportunidad que tienes para comenzar a hacerlo sin tanta complicación de neurofisiología de vigilancia, y verás cómo te va a ir bien. Muchas gracias. Espero que cuando yo vuelva a Bolivia pueda invitarlo para que me pueda acompañar a hacer los procedimientos. Con muchísimo gusto. Okay. Gracias, doctor. ¿Y Griselda tiene algo que decir? Felicitar a Adrián por esta magnífica presentación y sobre todo por esta gran experiencia que tienen. Nosotros no realizamos ningún tipo de procedimiento quirúrgico en estos pacientes, no tenemos esa experiencia. Básicamente quien se dedica a tratarlos son los neurólogos con el Botox. Sin embargo, sí hay una población que no pasa por ellos, que podríamos realmente empezar a manejarlos, y también estás cordialmente invitado con nosotros. Pues ya sabes, Griselda, tú nada más me dices, y como dirían en México, me descuelgo para allá. Por supuesto. ¿Y Erika tiene experiencia con pacientes así? No, realmente de igual forma en Centro Médico de Occidente hay poca, en algunas ocasiones, comunicación entre los servicios y los pacientes que pueden ser beneficiados por este tipo de técnicas, pues realmente se pierden entre los trámites administrativos de una consulta y otra, pero pienso que es una técnica con una plática muy ilustrativa, muy clara, de cómo, sin tener los recursos de un primer mundo, podemos organizarnos y ofrecer una mejor oportunidad a este tipo de pacientes. Pero sí, no hay mucha experiencia aquí tampoco para este tipo de enfermedad. Y fíjate en esto, Erika, ahora que nosotros disponemos de neurofisiología, es decir, ahora que realmente no me cuesta nada llamar al neurofisiólogo, realmente comparamos nuestros resultados de antes y después. Y para serte honesto, lo único que me representa hoy en día ese neurofisiólogo es perder tiempo en sala de operaciones. En lo que pone sus electrodos, en lo que se estandariza, en lo que no estoy seguro de lo que estoy viendo, o a veces dudan. Mira, no hace falta. Es decir, no hay que, muchas veces creemos, ¿verdad?, que solamente se puede hacer de una forma y que tenemos que complicarnos con un montón de recursos que son del primer mundo. Realmente no es así, ¿verdad? Podemos hacer las cosas mucho más sencillas. Y afortunadamente, bueno, yo fui acumulando esa experiencia y te puedo decir que la incidencia de complicaciones es relativamente muy baja si escoges bien tus pacientes. Perfecto, pues de igual forma abierta la invitación a Guadalajara. Muchas gracias por su plática. Yo tengo una pregunta, no estoy neurocirujano, pero ¿un neurocirujano general hace este tipo de cirugía o solamente especialistas como neurocirujanos pediátricos? Bueno, la razón es que en términos generales, el paciente con parálisis cerebral infantil es un paciente, me atrevería a opinar, por lo menos en lo que observo en mi país, que es un paciente que el único momento de su vida en el cual se le va a dar algún grado de atención o interés va a ser durante sus años pediátricos. En el momento que estos pacientes, al igual que los pacientes de mielomeningocele y de muchos otros
patologías de la infancia, los pasamos al hospital de adultos, están condenados al olvido. Son pacientes que para muchos neurocirujanos de adultos son un fastidio, da mucha pereza verlos, no hay nada que hacer por ellos. Y realmente, hasta que yo tenga presente, podría equivocarme, pero no he visto una sola serie de pacientes de rizotomía dorsal supraselectiva de centros de adultos. Siempre vienen de los centros pediátricos. Porque además, si queremos, digamos, evitar las complicaciones a largo plazo de tipo de deformidad anatómica, deformidades funcionales como la luxación de la cadera, etcétera, eso hay que hacerlo temprano. Y entre más temprano se pueda hacer, mejor. Ok, muy bien. ¿Y tiene algo que decir Marco o Víctor, los estudiantes? No, doctor, felicitarlo por la presentación excelente, los videos buenísimos, encantado, gracias. ¿Y Víctor, algo que decir? ¿Víctor está allá? Sí, doctor. Buenas tardes. Mire, durante mi pasada de fisiatría vi algunos de estos pacientes, pero nunca se les ofrecía algo así, una rizotomía. Por lo general, estos pacientes tenían muchos problemas en esta región, en la región de la Araucanía en Chile, que además es una región muy pobre, sobre todo por los padres que no apoyaban con la rehabilitación. Era difícil la adherencia. Eso, y muchas gracias por su exposición muy clara. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias, Adrian. Gracias para su otra charla y esta charla de hoy. Y invita para presentar cualquier cosa que quieras para el bienestar de la gente de Latinoamérica. Queremos establecer en red. Espero que tú puedas crecer con nosotros. Y gracias para todo el panel, para venir, para gastar su tiempo libre para el bienestar de la gente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.